Buenas. ¿Se oye? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien, usted? Todo bien, por acá. ¿Pudieron chusmear Buenísimo. la consigna? Ahí. La idea era básicamente ver si tenían dudas, un poco como para que se lleven la lectura del cuento, ¿sí? Para esta semana. La idea era entrar en la cuestión de la temporalidad en la narración, ¿sí? Después vamos a ver algún texto un poquito más conceptual, más teórico, sobre el tema temporalidad, ¿sí? Y me gustaría que arrancáramos por este cuento subjuntivo de Juan Sasturain, ¿sí? Que lo lean. Es un cuento breve, se lee en una sentada, en un ratito. Está muy bueno porque es raro, ¿sí? No es habitual y tiene algo muy logrado que es el procedimiento. No siempre un procedimiento queda tan bien engarzado en lo que se quiere contar, ¿no? A veces los procedimientos, cuando se trabajan así en forma como intensa o intensiva, muchas veces se destacan tanto que como que opacan lo que está queriendo contar, ¿no? Queda más el estilo que en sí lo que te quiere contar. Y en este caso no, está muy bien elegido el procedimiento para contar algo muy específico, ¿no? Y lo hace a través de la temporalidad, es decir, de contar con un tiempo verbal en subjuntivo. Vamos a recordar los tiempos del indicativo y los tiempos del subjuntivo. Los tiempos del indicativo, sobre todo presente, pasado, futuro, ¿no? Te van marcando distintas, digamos, situaciones en referencia con el momento presente, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Y dentro de esos hacia adelante, distintas posibilidades, el condicional, ¿no? Algo que no, podría ocurrir, pero no ocurrió, y los distintos pasados, pretéritos, ¿no? Que también te van marcando antes de tal momento en el pasado o después de tal momento en el pasado, ¿no? Y después tenés los tiempos del subjuntivo, ¿no? Pueden repasarlos, ¿no? Pero que también indican más bien una cuestión de posibilidad o probabilidad, ¿no? Que pase tal cosa, que tal cosa vaya a ocurrir, no sabemos si se va a concretar, o que se levante la cuarentena. ¿Cuándo vamos ¿cuándo se va a levantar la cuarentena? ¿No? Estamos esperando que se levante la cuarentena, ¿no? Es una posibilidad, es algo que uno, digamos, una hipótesis sobre el futuro, ¿no? Y entonces ahí también los tiempos del subjuntivo te marcan más adelante o más atrás en estas posibilidades, ¿no? Y bueno, el cuento está trabajado con mucha intensidad en el tiempo verbal subjuntivo, ¿no? Entonces la idea es que lo lean, que vean qué hipótesis van haciendo como lectores, porque uno siempre se le van ocurriendo ideas, ¿no? ¿A dónde va este tipo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a matar a este? ¿Van a matar al otro? ¿Se va a encontrar con tal? ¿Se va a encontrar con cual? ¿No? Uno todo el tiempo va haciendo como apuestas de hacia dónde va la historia, ¿no? Entonces la idea es que a medida que vayan leyendo, anoten, ¿no? O por lo menos mentalmente se vayan anotando, o en el costado, si lo imprimen, o en una libreta, qué ideas se les van ocurriendo, sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? Y después las vamos a comparar, ¿no? Eso por un lado. Y después, una vez que lo lean, a ver qué efecto les produjo este procedimiento de usar el subjuntivo, ¿no? En relación con esta historia que se cuenta, ¿no? ¿Qué efecto tuvo, ¿sí? En ustedes, ¿no?
para ver cómo funcionó, ¿no? Entonces, esa es un poquito la propuesta de lectura, ¿no? Es un cuento policial y nos vamos a meter un poquito más. Ya habíamos leído el de Hemingway, que era medio de suspenso, medio policial también, y vamos a meternos con esta propuesta del policial para que ustedes escriban algo, ¿sí? Un cuento breve, pueden extenderse, si se les sale un poco más largo no hay problema, pero la idea sería un cuento breve, de tipo policial, ¿no? En el que usen, por un lado, la segunda persona, porque esa es otra de las características del cuento de Sasturain. La segunda persona, ¿sí? El narrador se dirige a alguien. Eso también produce un efecto, ¿sí? Cuando el narrador le habla a alguien y entonces uno que es el lector se identifica con ese alguien, ¿no? Utilizar la segunda persona. Y los tiempos verbales pueden elegirlos entre el futuro, el imperativo, ¿sí? Futuro, pasará tal cosa, ¿sí? Vendrán a buscarme mañana. El imperativo, hacé tal cosa, busca tu valija y andate, ¿no? El imperativo, una orden. O el subjuntivo, que es, si vos buscaras tu valija y te fueras, yo estaría feliz, ¿no? O yo estaría muy triste, ¿no? Bueno, eligen esas tres variantes de tiempo verbales para que predomine ese tiempo verbal en lo que van a contar. Y les incluí como para que sea un poquito más desafío la consigna, que incluyan tres elementos en el cuento. Un perro negro, un espejo roto y el tercero era, a ver si me acuerdo, un perro negro, un espejo roto, y un objeto con un jeroglífico, ¿sí? Un objeto cualquiera que tenga un jeroglífico, ¿sí? Puede ser un anillo, no sé, un reloj, una estatua, un libro, lo que quieran, ¿sí? Esa es la restricción. Después cuentan lo que se les canta, ¿sí? Pero la restricción es que tiene que estar estos tres elementos, elegir la temporalidad, ¿no? Entre el futuro, el imperativo y el subjuntivo, y la segunda persona, ¿sí? La segunda persona. Dentro de un ambiente de tipo policial, de suspenso, ¿no? Y entonces les agregué un video de un programa de hace unos años, creo que es de 2015, en el que Sasturain hacía el guión y lo producía, ¿no? No sé si saben que Juan Sasturain es el actual director de la Biblioteca Nacional. Un datito extra. Bueno, es escritor, ha trabajado mucho también con guiones de historietas, dirigía la revista Fierro, no sé si la compraron o la vieron alguna vez, de historietas. La sacaba Página 12 hasta hace un tiempo, en una segunda época, una primera época fue en los 80, en los años 80, y ahora la sacaban vía Página 12, con muchos historietistas jóvenes. Bueno, él siempre estaba en ese mundo también y escribió cuentos, novelas, poemas, un poco de todo, ¿no? Y escribió mucho policial, ¿no? Y entonces este programa está inspirado en los policiales, ¿no? Está medio actuado, es un programa de libros, ¿no? Y de lecturas. Entonces recomiendan, ¿no? Habla con distintos escritores, y todo con una trama medio policial inventada en el medio. Hay actores también. Así que bueno, mírenlo, es divertido. Mencionan varios autores policiales que son recomendables y les sirve como un poco de ambiente para ambientar, inspirarse en el cuento que ustedes van a escribir, ¿no? En la propuesta, ¿no? Es una propuesta de tipo policial, ¿no? De búsqueda, en el programa ese hay como una especie de detective, bueno, están buscando a alguien. Es un poco la historia del policial, ¿no? Del detective, el personaje este.
que un poco está inspirado en un personaje que inventó Edgar Allan Poe en sus primeros cuentos de detectives. Se llamaba Monsieur, era francés, se llamaba Monsieur Dupin. Y escribió Poe 3 cuentos con este personaje como protagonista, y muchos dicen que fue como el comienzo del cuento moderno, lo dice Piglia, y el comienzo del cuento policial, ¿sí? Moderno. ¿Sí? Los crímenes de la calle Morgue, la carta robada y el caso de Marie Roget. Son 3 cuentos de Edgar Allan Poe. Bueno, y de ahí hay un montón de escritores en todas las lenguas que han escrito policiales. Y muchos de ellos argentinos lo mencionan en este programa. Así que bueno, véanse el programa, es breve. Lean el cuento, vayan anotando las hipótesis, lo que se les ocurre, el efecto que les produce, y la propuesta es que escriban este cuento breve con estas características dentro del área policial o del campo de lo policial. Y la idea es que todos lo suban a un foro, que les puse el foro, para que vayan subiendo tanto las lecturas como los comentarios de lectura como el cuento, ¿sí? Y la idea es que también, si pueden, vayan leyendo los cuentos de los demás y lo que los otros... Un poco el foro es para eso, para intercambiar y poder después poner en común y discutir la clase que viene o el encuentro que viene acerca de estos materiales que ustedes produzcan, ¿sí? No sé si vieron que les subí el encuentro pasado, ¿sí? Sí, sí, lo vimos. Bueno, entonces para los que no lo vieron, para los que no pudieron venir la vez pasada, venir. Fíjense, yo todavía estoy con la cabeza que estamos en un aula. Para los que no pudieron conectarse, lo pueden ver. Y siempre en la medida que les quede algo que quieran repasar o recordar, bueno, lo pueden ver, ¿sí? Entonces la idea es que ahora con este sistema de Zoom está grabando, entonces lo podamos subir al aula virtual. Bueno, dudas, inquietudes, sugerencias. Sí, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, bien. El nombre del autor del escritor que usted mencionó hace un rato no pude escucharlo. Juan Sasturain. Está ahí en Juan Sasturain. Sasturain, está ahí en la consigna del campus. Fíjense que yo el cuento lo menciono subjuntivo y ustedes lo que tienen que hacer es hacer clic ahí. Y ahí lo lleva a donde lo colgué, ¿sí? Hacen clic en subjuntivo y les aparece el cuento. Tendrá 4 o 5 carillas. Sí, el ¿Cómo cuento se está? llama La mujer en la ducha, la mujer de la ducha, algo así. Está basado, está dentro de un libro que se llama La mujer ducha. Y La mujer ducha es uno de los cuentos de esa antología de cuentos. Muy linda, por cierto, tiene cuentos. Es un escritor que yo lo relaciono mucho con Borges, pero es como un Borges más porteño, no sé si más porteño, más actual, ¿cómo decirlo? Como más coloquial, ¿no? Tiene muchos gestos de Borges, de los narradores, ¿no? Cómo arma los narradores, el tipo de intriga que construye, ¿no? Se relaciona con la idea de Borges del cuento, pero con ambientes y personajes más cercanos, ¿no? No tan cultos, sino como más de la cultura popular, podríamos decir, futbolista, ¿no? El mundo del fútbol, del policial, ¿no? De la calle, el tipo de la calle, ¿no? Tiene un humor así muy irónico que yo lo relaciono con Borges.
Y supongo que él también, ¿no? Bueno. Hablando de Borges, el domingo fue su, ¿cómo sería aniversario? No, ¿cómo sería por la muerte? Sí, sí, sí. ¿Conmemoración? Conmemoración, gracias, no me Claro, salía. claro. Hablando de Borges. Hace muchos años, ¿qué fue? 86, 87 que se murió Borges, ¿no? Hace una punta de Y años. 25 años, ¿no? Parece. ¿O Y puede no? ser, puede ser, puede ser. Interesante. Gran escritor. Sí. Después también vamos a repasar algunos de sus cuentos y eso. Hay un cuento muy lindo, La forma de la espada, que por ahí lo podemos leer, que es también como una historia dentro de otra historia. Siempre tenía esas cosas, esos recursos de contar como de una forma muy particular las historias, ¿no? A mí particularmente me gusta más Cortázar. Es como que me lleva más Cortázar. Claro, sí, son Borges modos, lo son siento como... distintas poéticas, distintos modos de... Cortázar es también un genio total, un capo. Sí, sí, sí. Todo lo fantástico de Cortázar es muy lindo. Gran cuentista. Tenemos muchos, Sasturain, en una entrevista que justamente estaba viendo, que le hicieron también hace poco, creo el año pasado, en Vorterix, en uno de los programas, habla de esto de la cantidad de cuentistas que hay en la Argentina. Dice que es impresionante como la cantidad de grandes cuentistas que hay. El género es uno de los más logrados dentro de los escritores y escritoras, ¿no? De toda la época de la Argentina, digamos, del siglo del virreinato. Comentaba justamente que había visto una nueva antología del cuento fantástico del siglo XIX. Y que es algo que uno dice, hay 2, 3 deben haber escrito cuentos fantásticos. Y decía, era 4 tomos así de cuentos fantásticos, todos autores argentinos del siglo XIX. O sea que hay una tradición cuentística y muy vinculada al género fantástico en la Argentina, ¿no? Desde sus comienzos. Así que bueno. Hoy no estoy iluminada. Que con el cuento esto de la gallina degollada, ¿cómo se llama? La gallina degollada es de Quiroga, de Hoy Horacio Quiroga. estoy iluminada, así que no me acuerdo, no estoy pudiendo acordar. La gallina degollada. Quirogas. Es de Horacio Quiroga. Quiroga, sí, Horacio sí, Quiroga. sí. Es muy linda. Es muy bueno ese cuento, Sí. sí, 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 sí. Muy linda, muy buena. Que nació en Uruguay, Quiroga, pero nosotros lo tenemos como argentino porque, como Gardel, Trabajan mucho. vivió en la Argentina mucho tiempo, en Misiones, se fue a vivir a Misiones, Quiroga. Era como una especie de peregrino, ¿cómo se llama? Pionero, no peregrino. Sí, vivían en la selva. Exacto, exacto. Pero Se nació en terminó Salto, en suicidando, Uruguay. como Claro, se dato. terminó suicidando, sí, 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 una historia así muy trágica. Y tiene Sí, sí, unos cuentos sí. bárbaros, la verdad, tiene unos cuentos bárbaros. Así medio de Los cuentos terror. de la selva. Los cuentos de la Sí, selva, no, es lindos. terrible. Es terrible, los cuentos que tiene son alucinantes. Se Sí, trabaja sí. mucho en secundaria con ese libro, ¿no? Claro, Con esos exacto. cuentos. Sí, 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 sí. Es un autor que se ve bastante en la secundaria. Sí, sí. Sí. Sí, tiene personajes ahí, sí, muy, muy particulares, ¿no? Y crea atmósferas también muy, muy, que te meten, ¿no? En la selva, en cosas así medio pesadillescas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno,
La idea hoy era hacer algo breve, simplemente como para ubicarlos en las consignas, en lo que se viene. Y bueno, vamos a seguir trabajando, ¿no? con esta forma. La idea es juntarnos todas las semanas como para ir charlando de las consignas y de las producciones de ustedes. En la medida que, bueno, que vayan pudiendo, y los que no puedan, bueno, subirán los textos y verán el Zoom grabado, la reunión de Zoom. En las otras materias, ¿se están juntando más que hoy? ¿Cómo es, más o menos, por Zoom? Y En por lo teoría general siempre una somos la hora. misma cantidad. Más o menos la misma cantidad. Sí, sí, Está sí, bien, sí. está bien, está bien. Bueno. Bueno. Buenísimo. Si no hay algo para agregar, nos vemos la que viene. Espero vuestras producciones. Cualquier consulta por el foro, o me mandan un WhatsApp, como quieran. Y bueno, nos vemos la que viene con los textos. Traten de leer lo de los compañeros, así ya estamos más en onda como para charlar de los cuentos y de la lectura del subjuntivo, del cuento, de Sasturain. ¿Les parece? Ok, ok. Bueno, Tengo una próximo pregunta, miércoles. profe, mañana tenemos con usted también. Ah, sí, claro, mañana tenemos problemas filosóficos. Ok. Problemáticas filosóficas. A la misma hora, ¿no? ¿A las 6 será? A la misma hora, a las 6, yo ahora les subo otro material y también vamos a hablar un poquito de cómo encaminar la consigna. Ok. Dale, bárbaro. Chao, chicos, chicas. chao, Chao, profe. chao, gracias. chao, profe. Nos vemos mañana, entonces. Nos vemos mañana. Bye.